Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a comentarles o vamos a mostrar cómo controlamos nosotros lo que son el gusano de avena, cómo verificamos nosotros que sea una buena cepa y que de esa cepa podamos nosotros alimentar a nuestras crías de peces. Nosotros llevamos un control para saber en qué tiempo o para saber cuando ya una cepa no es conveniente dársela de comer a nuestras crías y cuál es la cepa más fresca, cuál es la cepa que menos tiempo tiene y cuál es la cepa que más tiempo tiene. O vamos a hablar, no cepas, sino los cultivos. Básicamente ya no son cepas, sino son cultivos. Entonces repetimos es cuál es el cultivo más nuevo, el más fresco, y cuál es el cultivo que está mucho más, con mucho más tiempo. Nosotros para saber esto llevamos tres botes, lo tenemos de tres diferentes colores, las tapas. Esto nos va a indicar el más verde o el verde es el más nuevo, el naranja es el que tiene el tiempo mediano y el rojo es el que tiene más tiempo. Es decir, nosotros ya no vamos a utilizar o vamos a tener mucho cuidado de utilizar el rojo porque es el que tiene más tiempo, es el que más tiene tiempo y por lo tanto es el que más está echado a perder. Entonces el rojo es el que más vamos a cuidar, que no sea tan viejo para dar de comer a nuestras crías de peces. Por ejemplo, vean ustedes este rojo, lo dejamos a propósito con mucho tiempo para que se pudiera ver aquí en el video y vean ustedes cómo este está ya con el fondo negro. Sí, esto significa que ya está, es el más viejo, tiene mucho tiempo, y lo que nosotros vamos a hacer es no dar ya este, lo que vamos a dar de comer es este que tiene menos tiempo, y este es el nuevo, es el reciente, apenas si ya se ven aquí los gusanos de avena, porque es el que tiene menos tiempo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es renovarla. ¿Cómo la vamos a renovar? Pues vamos a renovar este cultivo, este bote, nos vamos a deshacer de él, aunque tiene gusanos porque están vivos, pero ya tiene mucho tiempo y consideramos que al tener mucho tiempo se están contaminando más. ¿Por qué? Porque los frascos los mantenemos siempre tapados para que no se contamine con otro, pues con otro organismo, ¿no? Entonces, aunque todavía se le salen gusanos, vamos a renovarlo. Entonces, ahorita vamos a ver cómo lo vamos a renovar. Realmente nosotros lo renovamos de manera muy fácil, muy sencilla, y vamos a ver cómo vamos a llevar el control de nuestras nuevas, de nuestros nuevos cultivos. Vamos a hacer una cepa nueva en este frasco que lo vamos a desechar. Vamos a hacer una cepa nueva y van a ver ustedes cómo lo vamos a renovar. Entonces vamos a lavar, vamos a cortar el video para lavar este frasco. Una vez que ya hemos lavado nuestro frasco, les recordamos que lavamos el rojo, que es el que más tiempo tiene, pues vamos a preparar nosotros ahora sí una nueva cepa para poder después tener un cultivo nuevo para darle de comer a nuestras crías de peces. La manera en que nosotros preparamos el nuevo cultivo va a ser esta. Nosotros vamos a tomar avena, avena común y corriente, no tiene ningún otro cereal, es únicamente avena. Y vamos a colocar en el frasco que acabamos de lavar. Yo generalmente coloco prácticamente los asientos del recipiente, no coloco mucho. Eh, Hay así, ojalá se pueda ver, realmente es muy poca la avena que colocamos nosotros. Y les repito, es únicamente avena, avena de la más económica que ustedes pueden adquirir en el mercado. Avena la viene entera. Es la que nosotros vamos a utilizar. Y vamos a agregar un poco de agua. Agua normal, no es agua de acuario, es agua que sacamos directamente de la llave, del grifo. Y vamos a agregar un poco de agua, de tal manera que se humedezca. Y vamos a revolver un poco. Ahorita está
prácticamente como si estuvieran nadando, pero se va a absorber y va a quedar una pasta. Vean ustedes cómo está en este momento. ¿Sí? Ojalá se pueda apreciar. Y si le echamos mucha agua, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues le agregamos un poco más de avena. Ahí está. Vamos a revolver. Vean ustedes cómo quedó. En este momento únicamente es el agua con la avena. Y vamos a tomar la cepa de cualquiera de estos dos recipientes. Y en mi caso aconsejo que se tome de la cepa más, la más reciente, la que tenga menos tiempo, perdón, el cultivo que tenga menos tiempo, es donde vamos a tomar nosotros los gusanos para agregarlos a este nuevo cultivo que estamos preparando. Entonces yo voy a tomar de aquí. Lo podemos tomar, muchas, yo tengo un pincel, o lo podemos tomar con una esponja, y muchos con el dedo cuando estamos ya muy acostumbrados. Yo lo voy a tomar ahorita con este, vamos a tomar un poco, más que suficiente, para agregarlo, lo... ¿ya? Ese es más que suficiente. De esa manera ya preparamos nuestro nuevo cultivo. Agregamos ya la cepa, es una cantidad lo más mínimo. Incluso podemos con el dedo también, si se ven ustedes aquí, ahí se ven los gusanos, incluso con el mismo dedo muchas veces lo sacamos. Y aquí están los pequeños gusanitos. ¿Sí? También lo podemos enjuagar. Realmente yo ya estoy muy acostumbrado, ya el olor que muchas veces es desagradable, ya a mí no me afecta, ya lo tolero bien el olor que de repente es desagradable del gusto. Y ahí está, ya enjuagué mi dedo. Y agregamos ya la cepa para que tengamos nuestro nuevo cultivo. Entonces, de aquí nosotros agregamos de este recipiente a este otro. Ahora, ¿cómo los que yo les contaba, cómo llevamos el control de cuál es el más reciente o cuál es el que ya no vamos nosotros a utilizar? Entonces, inicialmente estaba así. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el más reciente? El más reciente es el verde. Entonces, este es el más nuevo, ¿sí? Y el que tiene menos tiempo, o el que ya vamos a nosotros a utilizar, perdón, el que vamos a utilizar, es este. A cuenta que es este. Y este, que es el rojo, que es el que ahora tiene la mitad de tiempo. Entonces, así nosotros vamos a estar dando de alimento. Este es el que, perdón, queda así, queda así, queda así. Pues el más viejo, este es nuestro cultivo más viejo, este es el cultivo nuevo y es el cultivo mediano. Lo únicamente que estamos haciendo es mover las tapas, cambiar las tapas para hacer cuál es el cultivo más joven, cuál es el cultivo de edad mediana y cuál es el cultivo más viejo. Entonces, de esta manera, y nosotros estamos tomando, el momento en que le damos el alimento a nuestras crías de peces, pues sabemos cuál es el más viejo y cuál es el que vamos a ir dando. Este va a tardar aproximadamente en la cepa que acabamos de colocar, unos 8 días en tener una buena cantidad para dárselo de comer nosotros a nuestras crías de peces.
Entonces, esta es la manera en que nosotros usamos. No utilizamos nada más, no utilizamos leche, no utilizamos ningún otro, ¿cómo se dice? Ningún otro ingrediente, y tampoco lo metemos al microondas, no hacemos nada. Realmente lo que nosotros tratamos es de que para nosotros sea sencillo preparar las cosas, preparar la cepa, preparar los alimentos y no complicarnos mucho por la existencia. Entonces es la manera en que yo he controlado mis cepas. Yo con estas cepas tengo años, años. Entonces se me puede echar a perder una, pero tengo otros dos frascos. Siempre tengo tres frascos. Entonces difícilmente se me va a echar a perder o voy a perder nuestras cepas, nuestros cultivos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos tres y de esta manera los estamos rotando. Repito, no ponemos nada más que el puro agua con lo que es la avena y agregamos la cepa. Es lo único que nosotros vamos a utilizar. Bueno, pues espero que esto les sirva a ustedes para que igualmente controlen sus cultivos, vean la manera tan fácil que es de irlos manteniendo nuestros cultivos y la manera tan fácil de hacerlo. No invertimos más tiempo que lo que estamos haciendo. Así es como nosotros lo hemos manejado por mucho tiempo, por muchos años. Entonces espero que esto les pueda servir a ustedes y se den una idea de cómo ir controlando ustedes sus cultivos. Incluso les pueden tener mucho más frascos, muchos más envases o envases de otros tamaños. ¿Para qué? Para los cultivos. Y esto va a depender también de la cantidad que ustedes requieran de gusanos de avena, dependiendo de sus puestas, dependiendo de las crías que tengan. Entonces esto va a ser la manera en que nosotros lo manejamos. Para nosotros estas cantidades son las suficientes, lo que nosotros requerimos para alimentar a nuestras crías. Entonces, bueno, pues me despido de ustedes. Ojalá les sirva esta información, ojalá les sirva toda esta manera de nosotros preparamos y controlamos sobre todo nuestros cultivos de avena. Antes de cortar, también me gustaría hacerles un comentario extra. La manera en que nosotros también durante, con cierta frecuencia, por lo menos cada 8 días, con un accesorio que hicimos así de alambre, lo hacemos que se mueva, hacemos que lo movemos de tal manera que lo que se va empezando a oscurecer, que se hace negro, se vaya revolviendo. Esto se hace negro porque no lo movemos. Entonces, si nosotros lo movemos, eso negro va a tardar mucho más tiempo en hacerse. Entonces, de esta manera, lo acabamos de mover y eso va a hacer que nos dure más tiempo nuestro cultivo. Y repito, esto lo vamos a hacer aproximadamente cada 8 días para que se oxigene y no se eche a perder tan rápido nuestro cultivo. Vamos a hacerlo ahorita en el otro también. Vamos aprovechando que estamos haciendo el video y lo estamos haciendo en este. Igual, lo movemos. Que se oxigene. Para que no se haga verde tan rápido. Debía haber sido al revés. Debí primero haber movido este que es el naranja y al final el rojo. ¿Por qué? Porque el rojo es el que más tiempo tiene y nos puede contaminar mucho más rápido este que es el naranja. Vean ustedes. ¿No? Realmente más movemos el fondo. Vean ustedes la consistencia de nuestro cultivo. Aquí ahorita como lo inclinamos, se quedó se ensució una de las paredes. Pero es lo que hacemos realmente. Movemos el fondo con un alambrito que hicimos. ¿Para qué? Para que nos dure más nuestro cultivo. Les repito, esto lo hacemos cada 8 días. Tapamos. No lo cerramos herméticamente, lo tapamos y lo regresamos un cuarto de vuelta o media vuelta para que no esté tan apretado. Bueno, ahora sí, eso es todo.
Ojalá les sirva este video, ojalá les sirva toda esta información y pues nos vemos en un siguiente video referente a lo que es la acuariofilia, referente a lo que es la cría de peces.